Muy bien. Vamos a ver en la palabra de Dios acerca de este hombre, un hombre que, como les decía, sin tener nada o sin ser nadie, Dios quería utilizarlo. Y quisiera que usted pueda ver el significado acerca de Amós, aquí en esta presentación. Dice que buscando en una concordancia Strong, dice que Amós significa cargar, poner una carga o ser traído. Y quisiera que mantenga la idea, yendo al libro de Primera de Pedro, capítulo 18. Ahorita volvemos a Amós. Primera de Pedro, capítulo 18. Perdón, Primera de Pedro 1:18. Dice así la palabra de Dios: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. ¿De qué manera lo obtuvimos? Dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Aquí el profeta Amós es una gran descripción acerca de esto, de que es un hombre que Dios lo usó y que su significado significa alguien sobre el que se le pone una carga, alguien que se colma, alguien que significa cargar o ser traído. Y si lo empezamos a ver ya referido de este profeta a nosotros, quiere decir que yo y usted, al igual que Amós, fuimos traídos, fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Dice que esta forma de vida la obtuvimos por Cristo, por su sangre. Ahora vamos a ir aquí a la presentación de, como les decía, sin ser y tener nada, Dios quiere que usted sea útil. Como ven esas herramientas ahí en la presentación, nosotros debemos ser como esas herramientas útiles que Dios quiere que seamos. Dios quiere que seamos útiles para Él, para su servicio, para trabajar para Él. Ahora, viendo un poco el contexto y vamos a ver un poquito de geografía, me gusta un poquito, y para que nos ubiquemos más o menos en el entorno en el que sucede esta historia. Es una historia que solo nos vamos a centrar en el capítulo 7, vamos a reconocer qué es lo que está pasando. Pues bien, la cosa va así. Cuando empezamos a ver la Biblia, tenemos a estos profetas. Hay profetas mayores y profetas menores. Y vemos que va Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amós. Y vemos que ahí está Amós. Y si lo vemos en la historia, pues aunque Amós está después de Daniel, resulta que la realidad es que Daniel aparece en otra ubicación. Muy bien, si trazamos una línea del tiempo, vamos a ver que aparece el rey David, como aparece en la animación, y es cuando estaba el reino de Israel, estaba unido, no tenían dos reyes, había un solo rey, David, después su hijo Salomón, y ya después viene el periodo donde hubo una gran apostasía, se dividió el reino. Entonces vamos a ver que habla que hay un rey en Israel y un rey en Judá. Se divide en dos, Israel al norte y Judá al sur. Ahora, en estos dos lados vamos a ver que aparecen diferentes reyes, unos buenos, unos malos, unos hicieron cosas peores que sus padres y otros hicieron lo bueno, y en fin, sucedieron diferentes circunstancias por las que pasó eso. Entonces ya ahí podemos hablar de que el reino de Israel estaba dividido entre Israel y Judá, como lo acabamos de decir. Ahora, ese periodo y durante ese periodo del reinado dividido, ahí es donde aparecen todos estos reyes que vamos a ver en el libro de Reyes o en Crónicas. Todos esos reyes van apareciendo ahí. Y durante ese periodo, después de David y durante el periodo de los reyes, va a aparecer el profeta Amós, que es el que vamos a tratar ahorita en la presentación. Entonces, tenemos el periodo de los reyes, que es ese, y durante ese periodo, como indica ahí la flechita, tenemos a Amós, el profeta.
Ahora, viendo un poquito de ese contexto, dónde es que está ubicado, que no es linealmente como nos aparece en la Biblia, sino que está ubicado durante este periodo del reino dividido, del periodo de los reyes, aparece este profeta que Dios quiere usar. Él tiene un contexto, tiene una realidad, tiene un espacio en el que quizá no es el mejor momento en su vida. Hay periodos donde han sufrido, donde han estado en guerras, y él aparece así. Vaya asociándolo con su vida. Usted aparece en este siglo, usted apareció, bueno, en el anterior aparecimos, ¿verdad? A este siglo, aparecemos en este campo de la historia que no sabemos cómo va a terminar, pero sí tenemos una seguridad de que Dios tiene el control de nuestra vida. Ahora, volvamos al libro de este profeta, vamos a ir al libro de Amós y nos vamos a centrar en el capítulo 7. Vamos a ir a Amós capítulo 7. Y aquí veamos la historia, qué es lo que dice. Y nos empezamos a ubicar. Este hombre aparece en un momento importante en la historia de su pueblo. Dice así la palabra de Dios. ¿Quién es él? Es algo que vamos a ir viendo. Vamos a ver el versículo 1, dice así. Así me ha mostrado Jehová el Señor. He aquí él criaba langostas cuando comenzaba a crecer el heno tardío. Y he aquí era el heno tardío después de las siegas del rey. Y aconteció que cuando acabó de comer la hierba de la tierra, yo dije, Señor Jehová, perdona. Ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. Se arrepintió Jehová de esto. No será, dijo Jehová. Jehová el Señor me mostró así, aquí Jehová el Señor llamaba para juzgar con fuego y consumió un gran abismo y consumió un gran abismo y consumió una parte de la tierra. Y dijo Jehová, y dije, Señor Jehová, cesa ahora, ¿quién levantará a Jacob? Porque es pequeño. ¿Se arrepintió Jehová de esto? ¿No será esto tampoco? Dijo Jehová el Señor. Me enseñó así. He aquí, el Señor estaba sobre un muro hecho a plomo y en su mano una plomada de albañil. Jehová entonces me dijo, ¿qué ves, Amós? Y dije, una plomada de albañil. Y el Señor dijo, he aquí yo pongo plomada de albañil en medio de mi pueblo Israel. No lo toleraré más. Los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Y vamos a leer estos últimos 7 versículos. Dice, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada, e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. Y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Y Jehová me mostró de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Ahora pues oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad, y tus hijos y tus hijas caerán a espada, y tu tierra será repartida por suertes, y tú morirás en tierra inmunda, e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. ¿Qué acaba de pasar? Aparece un personaje en la historia que es Amós. Recibe 3 visiones de parte de Dios. Un hombre que tiene un oficio, como dice en la diapositiva, el boyero. ¿Será el boyero? Vamos a ver de qué se trata. Pero recibe 3 visiones de parte de Dios. Una donde, la primera, que si lo vemos aquí,
Vamos a pasar la diapositiva. Recordemos, antes de eso, antes que aparezca Amós, apareció un hombre de cabeza dura, apareció Jonás. Y Jonás fue tragado por un gran pez. La Biblia no dice que es una ballena, pero fue tragado por un gran pez. Este hombre se resistió y tuvo siempre esa oposición de ir a predicar o cumplir con la misión que Dios lo mandó. Y la idea es que al final él es librado del pez, ¿verdad? 3 días que estuvo él en la boca, en el vientre del gran pez, y lo liberó para que fuera a Nínive. Y al final Jonás predicó en Nínive. Pero la historia de este hombre, cabeza dura, lo hace de que él esté a regañadientes sirviendo a Dios. Inclusive el pasaje termina con un Jonás enojado. Es una historia que termina con un profeta enojado. Justo después, más o menos entre el 760 y 770, aparece Jonás. Y este hombre, vamos a ver si tiene alguna relación con Jonás. Igual va a servir a Dios, escogido por Dios. Si lo vemos en contenido, es conocido como un profeta menor, pero él tiene que cumplir con una misión de Dios. Y la misión de Dios es llevar estas profecías, estas revelaciones de parte de él a su pueblo. Ahora bien, ¿por qué eso? Solo es para darle un poquito del contexto de quién estaba antes y ahora después. Pues aparece Amós. Y Amós aparece en la región sur, como se ve ahí en el mapa, en la ciudad de Tecoa. Esta ciudad es una ciudad montañosa donde tiene el nombre de uno de los valientes de David. Y estos valientes, bueno, tal vez por lo que hizo, los honores que tuvo, pues llegó a tener el nombre Tecoa, nombre de este hombre. Ahora bien, Amós, que vive en esa ciudad de Tecoa, tiene que ir a Betel, donde se ve la letra X. Y en Betel tiene que llevar la revelación a un hombre. Y sin tener mucha preparación, siendo él un boyero, siendo alguien que trabajaba como cultivando frutos. Vea lo que dice la palabra de Dios. Ahí, Amós, capítulo 7. Capítulo 7, versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, y ya vamos a ver cómo esta historia empieza a tomar ya un sentido. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero y recojo higos silvestres. Era un campesino, era alguien que su contexto, su pasado, sus familiares, no le dieron a él una formación de profeta. Probablemente no era alguien tan culto, no tenía una formación porque vemos que su vida estaba más orientada al campo y no tenía gran preparación. Pero Dios, como se ve en la diapositiva, dice Dios cumple sus propósitos. Dios cumple sus propósitos siempre. Y va a llevar a alguien desde un lugar pequeño, marginado, desconocido, e inclusive este hombre sin preparación, llevarlo hasta otro lugar a cumplir una misión. Probablemente la ciudad donde él viva no sea la mejor, no tenga la mejor reputación. Podemos hablar ahorita donde yo vivo, donde usted vive, que sea un lugar bonito, no tan bonito o con mala fama, pero igual Dios quiere cumplir un propósito con usted. Y con Amós era de la misma manera, que donde él estaba, desde esa ciudad montañosa, desde allá para adentro, como dicen, llevarlo a cumplir una misión. ¿Ante quién? Ante la ciudad del norte, que era Israel. Una ciudad que tenía su propio rey, una ciudad que tenía a un rey que es conocido como un tirano, que era alguien malo, que acumularon riquezas. No lo tengo en mis notas, pero estaba investigando acerca de Israel. En la ciudad de Betel se había encontrado que tenían, según descubrimientos arqueológicos, ellos tenían, primero se encontró un registro de una ciudad muy sencilla, muy simplificada, muy sencilla en términos de infraestructura. Y después, para el tiempo en el que se ubica,
el rey Jeroboam, que es el rey de Israel en ese momento, Jeroboam II, pues se encontraron registros arqueológicos de que esa ciudad tenía mejores condiciones, que era una ciudad rica. Y también la historia muestra de que Jeroboam era un rey que oprimía, y también podemos verlo en estos pasajes, de que oprimía a los pobres, que oprimía a los pobres de su propia nación, a la gente que menos poseía. Y sin embargo, vamos de poca preparación, va a hablarle a este rey con esas tres visiones. Número uno, que llegó la langosta o esta especie de grillos a comerse todo, y después de esos grillos viene una segunda visión que Dios destruye, ya no solo con estos grillos, con estas langostas, la ciudad, los frutos, la vegetación, sino que con fuego. Dios destruye a la nación de Israel con fuego. Y número tres, podemos ver de que Dios la destruye con una plomada, y vamos a verlo más adelante. ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Ahora bien, este hombre no es preparado, pero el mensaje es para que yo y usted reflexionemos. Dice 1 Corintios 1:26, dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios. Dice, voy a correr esto. Y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Para que al final alguien diga, Señor, tanta gente se salvó, fue por mí, fue por mi conocimiento, por mi preparación, porque yo sé de mercadeo, sé cómo conseguir clientes, que no se trata de eso, sino que Dios escogió a las personas que Él quiso escoger en su gracia para que llevaran el evangelio, para que cumplieran con la misión específica que Dios había preparado. Y tenemos yo y usted una misión, que es llevar el evangelio a toda criatura, que la gente sea salva, pero que esto no es por atributos, por cualidades propias que tenemos. De hecho, para mí esto es nuevo y a veces es un poco incómodo la tecnología y estar así de forma virtual, pero Dios quiere que cumpla aún su propósito. Y así como lo hizo con Jonás, el hombre cabeza dura, que fue tragado por un gran pez, Dios cumplió su propósito, más allá de su mal carácter, más allá de que usted sea propenso a estar cayendo en pecados, Dios quiere usarla a usted. Dice la Biblia, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Ahora bien, teniendo eso en cuenta, pensando que este mensaje es para usted, para que ponga en contexto un profeta, un hombre sin preparación, sin tener mucho, Dios lo usó porque lo quería que fuera útil. Ahora, vemos aquí una ilustración acerca de que primero es con la langosta, que destruye los campos, como se ve ahí, después la va a destruir con fuego, y la tercera visión que recibe Amós es con una plomada. Es una pesa que se usa para visualizar la línea vertical o paralela que debían haber en las construcciones de los muros. Y aquí dice que aún así Dios iba a destruir a la ciudad de Israel con una plomada, por decirlo de una manera, que este es el muro, la ciudad que protege la nación de Israel, y que la plomada viene a ser como esa grúa que se ve ahí, esa grúa de demolición que la va a destruir. Entonces, vemos que estas visiones podemos resumirlas como un juicio de Dios a la nación de Israel. Ahora bien, es un juicio de Dios a la nación de Israel. Pero ahora quiero que usted asocie su vida, que Dios lo ha llamado a usted sin ser una persona muy preparada o que está aprendiendo o que hace tiempo está peleado con Dios. Cualquier razón que usted pueda darse y explicarse que por qué no estás sirviendo, igual Dios quiere cumplir su propósito. Hace tiempo Dios le está hablando y usted quizás está
haciendo el duro, no está queriendo escuchar la palabra de Dios. Y ahora Dios quiere hablarle y le habla a un hombre común. Y nosotros quizás no tenemos mucha preparación, pero somos hombres y mujeres comunes que Dios quiere usar. Pero sin embargo, aparece un villano y aparece Amasías. Y Amasías viene a ser un hombre muy importante. Y estoy investigando un poco acerca de él. Y es que Amasías es como decir el villano de la historia. Póngase los villanos en la historia, sean cuestiones de su carácter, de su personalidad, sean personas, sean cuestiones de su oficio, trabajo, ocupación, que ha interrumpido que usted le sirva más al Señor. Y aquí no fue la excepción, aparece Amasías. Y Amasías es un sacerdote que presidía el servicio del culto al becerro de oro. Los voy a poner en contexto. En un pasado, unos años antes, apareció Jeroboam I. Este llega a ser un monarca que llega a gobernar y se convierte en rey de Israel. Él llega a gobernar, pero él se hace unos becerros de oro, como se ve en la presentación, se hace unos becerros de oro y le dicen al pueblo, oigan, suficiente, entiendan bien lo que está pasando. Aquí ya no está Dios, ahora estos son, y saca los becerros de oro y le dice al pueblo de Israel de que fue el becerro de oro, ese es su Dios que lo sacó de la tierra de Egipto. ¿Qué es un becerro? Para los que no saben, es un torito bebé, por decirlo de una manera. Y ahí está el becerro de oro. Y este hombre presidía, este era el sacerdote que estaba sirviendo en ese periodo. Ahora aparece Jeroboam II, perdón, el rey, ese era el que estaba en ese tiempo. Aparece Jeroboam II. Jeroboam viene a copiar esta misma práctica que tenía Jeroboam I. O sea, de que el Dios de Israel no era Dios, no era Jehová, sino que el Dios de Israel para este Jeroboam II era el becerro de oro. Y Amasías viene a ser el sacerdote que presidía el culto o las ceremonias cuando se adoraba a ese becerro de oro y no a Dios. Entonces vemos el contexto, que hay paganismo, hay herejía, hay una falsa, hay falsas creencias, hay una religión que está gobernando sobre el pueblo. Y póngase a ver, yo y usted estamos en una situación parecida. Vemos que hay herejías, falsas enseñanzas, hay gente que quiere engañar al pueblo y estamos rodeados de un montón de Amasías, ¿verdad? Por decirlo de una manera, de enemigos de Dios. Y ahí está usted, quizá viéndose como el más pequeño, viéndose como Amós, un profeta que simplemente recibió una misión que era llevar esas 3 visiones de juicio a la nación del norte, a la nación de Israel, que más o menos se encontraba en un camino muy irregular, rocoso, desértico, de clima templado, más o menos 40 kilómetros había desde Tecoa hasta la ciudad de Betel, como lo podemos ver aquí. Desde Tecoa, que está en el óvalo, hasta la X, habían 40 kilómetros. Pero vemos que no solo eran 40 kilómetros, sino que era 40 kilómetros condicionado bajo un medio ambiente que no era el mejor. Como le digo, era de clima templado, con un ambiente desértico y con condiciones donde habían moros, donde habían ladrones, donde habían atracadores en el camino. Entonces era algo de mucho cuidado. Y yo y usted no estamos en un lugar así. Yo que vivo en Los 13, no estamos en un lugar así y Dios nos cuida y salimos tranquilamente y no sin temor a que nos pase nada. Entonces, de ahí son excusas. Y Dios quiere cumplir su propósito en medio de este hombre malo. Ahora bien, usted puede decir, bueno, y quiero de una vez dejarle el mensaje a usted de esta reflexión. Si no me ha podido entender algo, quisiera dejarle esta inquietud. Dice a veces nuestra realidad que probablemente nos hemos alejado de Dios. Quizá yo y usted nos hemos amargado por cosas que no nos han salido bien,
y nos hemos apartado de Dios en algún momento de nuestra vida. Quizá han habido circunstancias amorosas, conflictos familiares que lo han puesto usted en una balanza y se ha alejado usted más del lado de Dios y no está equilibrado. Hace tiempo usted está desequilibrado. Pues bien, quizá a veces la amargura lo ha hecho de que usted esté enojado y no quiera darle a Dios lo mínimo que debemos darle, lo que debemos darle. Y dice la palabra de Dios que a veces queremos de alguna forma escapar de Él y queremos escapar de Dios. Sin embargo, ¿será que usted puede decir, no, es que ya estoy harto de las cosas de Dios, estoy harto porque alguien que era cristiano me hizo daño y quiere dejar todo? Yo ya no quiero ser heredero de Dios, no quiero ir al cielo, no quiero saber nada, quiero desentenderme. ¿Será que puedo renunciar a ser hijo de Dios? Y dice la Biblia que no hay forma de huir de algo que va a continuar en su vida si usted vive alejado de Él, porque probablemente o usted no es salvo y lo que le espera es una condenación eterna. Y aquí cualquier humano, por más que bloquee y traiga enseñanzas teológicas y alguna filosofía, nunca va a quitar, hermano y amigo que nos escucha, nunca va a quitar de que yo y usted somos eternos, de que hay un alma que es eterno, que va a permanecer por siglos y siglos y siglos. Y Dios quiere salvarlo a usted de una condenación venidera, de una condenación eterna, de una separación total de Dios, que donde se va a estar es un lugar de juicio y condenación. Y no vamos a poder escapar. Y si usted está ahorita en esa posición, déjeme leerle algo. Salmo 139. Dice, versículo 7, Salmo 139, versículo 7, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y sigue diciendo, si yo tomara alas y me fuera por allá, ahí va a estar Dios. No podemos huir de Dios. Y Dios quiere usarle. Dios quiere que usted sea útil. Dios quiere salvarle. Y Dios quiere que sea libre de una condenación eterna. Y aquí aparece un enemigo, un sacerdote, Amasías, que ahora conspira, y por eso se ve en esa imagen que se ve que es malo. No, ya saben los que conocen de dónde saqué la imagen, pero se ve malo, y así fue como puedes encontrarlo, visualizarlo, imaginarlo a este personaje. Y él llega y se le acerca a Jeroboam y dice así la palabra de Dios. Volvamos ¿cómo es? Antes de eso, vamos a ir a Amós capítulo 7. Ahora bien, vamos a ir a Efesios, tenga ahí Amós capítulo 7 y vamos a hablar un poco de este enemigo. Pero, sin embargo, yo quería hacer un paréntesis en esto. Efesios 4:22 nos dice así la Biblia. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Pasado. Usted dice, no, es que ocupo arreglarme con Dios. Pues si usted comenzó hoy, desde que oró hoy, desde que decidió conectarse hoy a esta prédica, a este servicio, porque ya han visto, hemos tenido cantos, a este tiempo para orar. Si usted comenzó hoy, puede ser que usted dice, es que cometí el pecado ayer o hace unas horas, pues comience hoy. Desde este es su minuto 0 para su minuto 1 para que usted inicie con el Señor. Dice la Biblia, despojados. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado, que está, como decirlo de una manera, está drogado, está hastiado. Dice, conforme a los deseos engañosos. Y el 23, renovados en el espíritu de vuestra mente. Hay que empezar a trabajar aquí y comenzar. No es alentarse, no deprimirse. Y son cosas que en la vida práctica yo mismo estoy aplicando. Y yo y usted tenemos que tener ese reto, porque todos los días vamos a tener pensamientos o cargas mentales que nos distraen de servirle al Señor.
Ahora bien, apareció a Amasías, este sacerdote malo, digamos, de primera, y le dice a Jeroboam, hey, Jeroboam, se le acerca al rey, y ojo lo que dice. Entonces, versículo 10, Amós 7:10, entonces el sacerdote Amasías de Betel envió a decir a Jeroboam, rey de Israel, Amós se ha levantado contra ti en medio de la casa de Israel. La tierra no puede sufrir todas sus palabras, porque así ha dicho Amós, Jeroboam morirá a espada e Israel será llevado de su tierra en cautiverio. Ahora bien, oiga la mentira. Leímos que Amós lo único que recibió de Dios fueron 3 visiones. Una por la langosta, después por el fuego y después de la plomada que destruye la ciudad. Amós nunca dijo de que iba a morir Jeroboam. Sin embargo, Dios traía juicios de justicia sobre este pueblo. Y Amasías se inventó eso. Y ahora no solo inventa contra el rey esta gran mentira, sino que también, vea lo que dice el versículo 12. Y Amasías dijo a Amós, vidente, vete, huye a tierra de Judá y come allá tu pan y profetiza allá. O sea, póngase a caminar, váyase, no esté en esta ciudad y no profetices más en Betel, porque es santuario del rey y capital del reino. Vea lo que dijo. Le dijo a Amasías que se fuera, vaya, profetice a otro lado, vaya, cómase allá su pan, váyase y no esté aquí. ¿Qué hizo? Ahora Amós le hizo caso, se dejó llevar, se desanimó, se sintió acorralado, amenazado por lo que le dijo Amasías, a pesar de que Amasías, por decirlo de una manera común, carboneó a Jeroboam diciéndole estas malas noticias de que iba a morir. ¿Qué pasó? Vea lo que dice versículo 14. Entonces respondió Amós y dijo a Amasías, no soy profeta, ni soy hijo de profeta, sino que soy boyero, o sea, alguien que pastorea y lleva los bueyes y recojo higos silvestres. Esto era Amasías, un hombre común que decía que no era ni hijo de profeta, ni que él era profeta, él reconocía que no era nada, pero eso no quitó que él fuera a la ciudad de Israel a llevar esas visiones de juicio, de justicia a la nación de Israel. No quitó. Ahora bien, tarde o temprano, el malo será castigado. Viendo ahorita esta ilustración que me encontré por ahí, vemos que ahora podemos hablar de un Amós que un contexto no tiene, por decirlo de una manera, título de profeta, pero Dios lo usa y se convierte en profeta. Escuchamos por la boca del mismo Amós decir de que él no era ni hijo de profeta, ni era profeta, que él era boyero. Sin embargo, un profeta es alguien que anuncia lo que Dios va a decir, lo que Dios ya ha dicho en su palabra y lo que Dios ya dijo en su palabra. Entonces, él es aquí un profeta que recibe revelación de Dios y en este caso las 3 visiones que recibió. Ahora bien, veamos aquí la ilustración. Tenemos a la ciudad de Tecoa, que está en el reino del sur, que está en Judá, y vemos que dice ahí, es un pastor y cultivador de higueras, donde se traen higos, ¿verdad? Porque él dice que él recogía higos silvestres. Y de ahí, él tiene que ir a este hombre, a Jeroboam II, llevarle ese mensaje. Y vemos que está rodeado de riquezas porque, como vimos, los registros arqueológicos también respaldan de que esta ciudad hubo un momento en que era muy próspera y que hacía, más bien reprimía y seguro explotaba laboralmente a los pobres de su nación. A 40 kilómetros le tocó a Amós viajar para llevar ese mensaje. Y después 40 de vuelta, ¿verdad? Y Dios siempre cumplió su propósito, perdón. Entonces, no hay excusa para decir, que no, es que tengo un enemigo, tengo unas barreras, tengo unos pretextos, tengo unas excusas. Quizá usted tenga alguna excusa y
Y Dios quiere hacerle ver hoy que esas excusas no tienen que ser, y no son, porque la verdad lo hemos hecho así, le hemos dado mucho valor a eso. Esas excusas no son tan importantes como para darle valor a esas cosas materiales. ¿De qué se trata esto? Entonces, si ya tenemos el ejemplo de un hombre sencillo, que es Amós, se trata de arrepentimiento. Debe haber arrepentimiento en nuestra vida para que Dios empiece a trabajar en su matrimonio, en usted. Si Dios está tratando con usted el carácter, el orgullo, los temores, inseguridades, falta de preparación, quizá es que no he tenido compromiso para el Señor, pues ponga, como dicen, las barbas en remojo, analice si usted realmente le pertenece a Dios. Y si se ha apartado, sepa, no es casualidad que hace tiempo tenga esa carga mental de que usted debe corregirse, de que usted debe buscar a Dios en medio de los problemas que está pasando, en medio de que no ha sido el mejor esposo, no ha sido la mejor esposa, la mejor hija, la mejor hermana, el mejor ejemplo en su familia. Dios quiere que hoy sea el minuto 1 para que comience a usarle. Y así lo hizo con Amós. Sin ser y tener nada, Dios quería que él fuera útil. Ahora bien, quisiera terminar con este pasaje. Dice Salmo 73, y lo pueden ver ahí. 73, versículo 26. Dice, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios va a traer juicio y Dios se toma en serio su palabra. Quisiera leerle cómo termina la historia. Ahí en Amós capítulo 7. Respondió Amós que él no era nadie, que él era boyero, que él recogía higos silvestres. Y vea lo que dice el versículo 15. Y Jehová me tomó de detrás del ganado y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo Israel. Dios le dijo, ve, o sea, hubo un llamado de parte de Dios y le dijo, profetícele, llévele lo que yo ya le he revelado al pueblo de Israel. Versículo 16. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Y esta palabra se la está diciendo Amós a Amasías el sacerdote. Vea lo que le está diciendo Amós a Amasías. Vea, dice así. Ahora pues, oye palabra de Jehová. Tú dices, no profetices contra Israel, ni hables contra la casa de Isaac. Por tanto, así ha dicho Jehová, tu mujer será ramera en medio de la ciudad y tus hijos y tus hijas caerán a espada y tu tierra será repartida por suertes y tú morirás en tierra inmunda e Israel será llevado cautivo lejos de su tierra. Dios trae revelación, una más, no solo las visiones y las demás que hay a lo largo del libro, del libro de Amós, sino que Dios trae una revelación de juicio contra Amasías. Contra Amasías trae una revelación que la mujer va a ser prostituta, va a perder su compañía, su soporte. La mujer va a ser infiel, no va a ser guardada para él. Sus hijos, dice, caerán a espada y la tierra va a quedar en manos de otros. Y no solo eso, que van a ser esclavos lejos de su tierra. Los van a ser sacados y llevar a otras tierras como esclavos. Esa fue una revelación que Dios le dio a Amós de juicio contra Amasías, a un sacerdote que no solo era sacerdote de un culto a un Dios falso, sino que era un sacerdote, ya podemos decirlo, completamente mentiroso. Dios trae juicio. Dios trae juicio a los que son mentirosos, a los que son impíos, a los que no están con Él. Y ahora,
como leíamos en Salmo 73, puede que su corazón, su carne desfallezcan, pero la roca donde usted se apoya, donde no se va a deformar por más que usted se le baje encima, no le va a pasar nada. Dice, es Dios para siempre. Y dice, porque he aquí los que se alejan de ti perecerán. Y vemos el juicio que le venía a Amasías y a la tierra de Israel. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. Dios va a traer juicio. Y aquí ya lo trajo en revelación. Yo y usted debemos permanecer en la palabra de Dios y cumplir lo que Dios ha dicho. Dios quiere seguir trabajando con usted. Dios quiere salvarle, limpiarle, formarle y sin ser y tener nada. Porque quise poner el extremo más bajo, donde usted menos tenga preparación, recursos, lo que sea, vocación, porque dice la Biblia, mirad, pues, cuál es vuestra vocación, que muchos no son sabios, muchos no son profetas, no, sí, muchos no son príncipes ni nobles, sino que Dios escogió a lo necio, a lo vil, a lo despreciado. Quisiera que piense eso, que Dios quiere usarle, que Dios quiere que usted sea útil para Él, que lo que tenemos, las barreras que tenemos son solo excusas y Dios quiere que usted sea de bendición para los demás, para su familia y para su vida, porque se trata de una eternidad para glorificarle y que también usted disfrute su vida de la mejor manera estando con el Señor. Vamos a orar y después de aquí vamos a ir a unos cantos. Oremos. Señor, gracias por esta tu palabra que nos has dado. Gracias por este tiempo que hemos tenido aquí tu palabra. Te rogamos, Señor, que tu nombre sea glorificado y exaltado en todo. Y, Señor, te pido que nos ayudes a ver más allá de este mensaje, una realidad que tú usaste a un hombre, que tú usaste a Amós para tener profecía, para que se convirtiera en profeta, para que no teniendo nada, ni ser hijo de profeta, tú lo usaras y él se convirtiera en un profeta útil a ti, Señor. Que van a haber enemigos, que van a haber falsas enseñanzas, que van a haber gente mala alrededor. Vemos que sí. Aquí apareció Amasías como un falso sacerdote, como un calumniador en contra de Amós, pero tú seguiste usando a Amós para que llevara tu palabra. Ayúdanos a llevar este mensaje de luz y nosotros ser luz para el mundo y ser luz para nuestro hogar, nuestras familias, cada una de las personas que nos rodean. Te pido, Señor, que se haga tu voluntad y gracias por este tiempo, Padre. Oramos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén.